aquí extraen todo el producto y se la llevan toda, es un mito, eso no es cierto. El que más se lleva, el que más se lleva de esta operación es el Estado. En este caso el Estado Nacional, porque Bien. estamos a más de 12 millas Pero ¿quién sería el de la encargado, costa. la máquina, quién sería el encargado, se lo digo domésticamente porque no conozco la jerga, ¿no? ¿Quién sería el Perdón, encargado de abrir la canilla para extraer el producto? de abrir la canilla. Bueno, el encargado es la operadora. En este caso, aquí tenemos, en este caso, si encontramos petróleo, si encontramos hidrocarburos, y hay un sistema de producción que se desarrolla para producir, va a ser operado por Equinor. El dueño del bloque fue inicialmente YPF, que se asocia con Equinor y con Shell. ¿En Entonces tienen partes iguales? 35% Equinor, 35% YPF y 30% Shell. Y Ajá. el operador va a ser Equinor. Ujú. Bien. Las expectativas son muy altas, altísimas, de encontrar hidrocarburos allí. ¿Cuándo tendremos esa información? ¿Cuándo sabremos a ciencia cierta si hay petróleo y comienzan a trabajar en eso? Antes de fin de año. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y sí, porque tendremos 2 o 3 meses, esperemos que en 2 o 3 meses ya Equinor pueda establecer, pueda decir qué es lo que sucede y establecer, y si hay hidrocarburos, establecer un plan de perforación ya de pozos, de más pozos exploratorios y pozos delimitadores, porque con este pozo exploratorio lo que se determina La es solamente existencia. un pozo vertical, entonces uno determina cuál es la altura de la roca, esta roca, digamos, como una roca muy rígida que contiene todo este hidrocarburo, Claro. y uno sabe, bueno, qué altura tiene, pero no tiene idea del volumen, ¿no es El cierto? abastecimiento que puede haber, ¿cuánto puede durar? No, sí, bueno, uno puede hacer estimaciones, pero después uno tiene que delimitar cómo es el reservorio y sacar ese Ajá. volumen más o menos que tiene esa roca donde está concentrada ese reservorio de hidrocarburos, y determinar la potencial curva de producción que va a tener a 10, 20, 30 o 40 años, que es lo que se pueda llegar a Ujú. pensar que pueda producir este reservorio, ¿no? Sí. Si usted lo pudiera medir en barriles de petróleo, Ujú. claro, para tener una idea, ¿qué cantidad de No, barriles de petróleo se podrían sacar de lo que se pueda llegar a encontrar? bueno, está bien. Vamos a hacer barriles de petróleo, lo que hace la industria es barriles de petróleo equivalente, porque junta el gas y hace toda una condición de equivalencia. Lo que sin hacer el pozo, lo que se decía era 1,7 billones de barriles de crudo equivalente. Eh, Billones. Sí, pero billones americanos, ¿ok? Que son Y- los mil millones, no el millón de millones. Ujú. Y cuando empiezan a hacerlos, cuando seguramente, yo no quiero tirar números, pero va a ser un número parecido, algo menor a eso. Y después lo que tenemos que decir es que si se desarrolla este pozo Argerich, el desarrollo de ese reservorio se va a llamar Argerich. Y seguramente tendrá un sistema de producción FPCO. Y ese sistema de producción flotante puede llegar a producir entre 80.000, digamos 100.000 barriles de petróleo por día. Ahora, ¿Está bien? me parece fantástico, pero quiero saber en qué nos va a cambiar la vida esto para Mar del Plata, para la zona inclusive. Bueno, el impacto que tienen estos proyectos sobre las áreas donde se desarrollan es muy grande. Generalmente podemos hablar de un efecto derrame, de puestos de trabajo. Hablemos de solamente un solo sistema de producción que tengamos. Generalmente tenemos de 100 a 150 personas, son unas 100 personas. Podemos decir que van a haber 10 veces más de personal haciendo un soporte para la operación de este barco, unas 1.000 personas. Y después viene ese efecto de derrame, que es un factor sobre las otras industrias, que es un factor de entre 4 y 6, digamos 5. Entonces hablamos de 5.000 personas. Ajá. Entonces, mínimo 5.000 personas,
si uno quiere ser generoso, le ponemos el doble, 10.000 personas, entre 10.000. 5.000 y 10.000 personas Ujú. por cada desarrollo. Ahora, si vamos a lo largo del tiempo, esto tenemos primera producción de este desarrollo, estaríamos hablando para 2032, ¿sí? Ujú. Y después, mientras 20, tanto, 32.000. en el 2032 empezar a producir, Ah, perdón. para empezar a producir, el 2032 para empezar a producir. Ujú. Entonces, hay que tomarlo, desarrollos más podemos poner en el mismo bloque, con ese tipo de reservorio u otros reservorios que se encuentran, y pueden ser, no sé, 5 más, 10 más, o todo el Atlántico Norte en los demás bloques pueden llegar a ser 20, 24 más, no lo sé. Bien. Hay un reporte de la FIUBA que en la parte de la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, en la parte más optimista que ellos dicen, hablan de 24 desarrollos. Pero obviamente 24 desarrollos multiplicados por 5 hablan de 125.000 personas. Pero estamos Ujú. hablando que hay que verlo a lo largo del tiempo. Estamos hablando de desarrollar 24 de estos Proyectos. proyectos en que 20, 30 años, ¿no es Ahora, cierto? el tema es este también, porque hay que tener en cuenta que para encontrar ese empleo, para que ese empleo sea para la gente que está escuchando ahora la radio, por ejemplo, tienen que tener alguna capacitación, conocimiento, digo, para la preparación previa, ¿no? Sí, al principio lo que va a suceder es aporte logístico, todo, con el puerto, a todo ese tipo de operaciones. Por ejemplo, con lo que aconteció ahora con el Pozo Argerich, que, bueno, el barco mismo tenía como 250 personas, 250 personas trabajando encima del barco, y acá había un soporte de unas 40, 60 personas. Entonces, ese soporte logístico va a estar durante el periodo de exploración, y después, a medida que empieza a tener primera producción y hay operación, va a seguir teniendo este soporte logístico. Ujú. Eso, eso es muy importante porque le va a dar capacidad al puerto para proveer todos esos servicios. Por el otro lado, el lado de cuando empiezo a hacer la ingeniería, la procura y la construcción de este tipo de desarrollo, y lo tengo que fabricar e instalar, generalmente el contenido local que uno tiene no es del 80-85%, llega más o menos al 18%. Ajá. Brasil lo tiene en el 18%, digamos 20%. Pero Brasil hace 30 años que está desarrollando todo su offshore, y en sus comienzos ese contenido local era nulo. Y aquí va a ser así, durante la etapa de gasto de capitales. Durante la Ujú. operación, obviamente que en las operaciones y en el soporte logístico, todas las operadoras van a buscar soporte local. Y para eso hay que estar preparado, hay que tenemos, es decir, Argentina tiene capacidad para hacer ese soporte logístico con, con recursos propios, ¿no es cierto? Es más, la Sí. compañía que le dio soporte logístico a la perforación es una compañía que subcontrata a Equinor, es una compañía de logística de Argentina, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Eh, y en cuanto al desarrollo de la ingeniería y demás, bueno, de fabricación, va a haber que tener soldadores calificados. Siempre los prestadores de servicios buscan contenido local para Sí. abaratar sus Pero costos. ¿cuáles serían las industrias que más se necesitarían? ¿La metalúrgica, por ejemplo? Metalmecánica, porque si nosotros tenemos, generalmente hay que diferenciar lo que está arriba del agua y lo que está abajo del agua. Lo que está abajo del agua son estructuras que tienen alta tecnología, pero algunas de ellas, las estructuras de soporte, que, no sé, un árbol de Navidad submarino, no lo vamos a fabricar en Argentina. Ujú. Pero sí podemos fabricar, por ejemplo, estructuras submarinas, que son estructuras de acero estructural, que hay que soldarlas, que hay que ponerles un revestimiento,
y aquí está, y bueno, eso se puede hacer aquí, pilotos de Claro, succión, claro. todo eso es parte de industria metalmecánica que se puede hacer con contenido local fácilmente. Después, en cuanto a la parte del sistema de producción, que es la parte que está flotando, todo lo que se hace es como si fueran módulos. Entonces se hace una construcción modularizada y se va poniendo todo como un rompecabezas. Y Sí. cada uno de esos módulos tiene un montón de cosas, un montón de equipamientos que pueden ser quizás dándole la manufactura final o ponerlos o juntarlos y armarlos todos en Argentina, o proveer algún que otro soporte de algún equipo, alguna Ujú. válvula, por ejemplo, algo que pueda tener, que pueda ponerse en ese tipo de módulo. Pero como dije yo, estos módulos, este tipo de aporte que puede hacer el contenido local generalmente no llega a más del 20%. Veinte por Ya ciento. con 30 años de hacer este tipo de Ujú. proyectos, como por ejemplo, y el ejemplo más claro es el ejemplo de Brasil. La última que le hago, la maquia. Tengo infinidad de preguntas, pero bueno, iremos Todas las que usted quiera. adentrándonos en el tema, digo, en el futuro, ¿no? Porque a medida que esto avance vamos a tener noticias más, ojalá que halagüeñas. La Ojalá. maquia, la idea es conocer, usted decía, 60% de las utilidades van para Argentina. Sí, señor. De esas utilidades, de ese 60%, ¿se divide en provincia de Buenos Aires y también General Pueyrredón? ¿O todo es Estado Nacional? No, todo es Estado Nacional. Y eso es en la teoría. En la teoría es todo Estado Nacional, porque estamos fuera de las 12 millas. De las 12 millas son aguas Ah, jurisdiccionales nacionales, es Estado Nacional. ¿Qué sucede con el tema a nivel provincial, que son regalías? Entonces, se cobran impuestos de todo esto y va a Estado Nacional. Pero a nivel de Estado provincial se dan regalías. ¿Le corresponde a Buenos Aires tener regalías? No, no le corresponde. ajá. ¿Va a tener regalías? Seguramente sí, porque, por ejemplo, a 30 kilómetros de Tierra del Fuego también tenemos producción de gas condensado con Total Energy, el 15% del gas que se produce en Argentina viene costa afuera, en Ujú. Tierra del Fuego, y por medio de una ley que se hizo hace los años 90, no me acuerdo cuándo, establecieron ciertas regalías para la provincia de Tierra del Fuego. Claro. Entonces, seguramente Se con va a esa misma legislar. excusa se le van a dar a Buenos Aires. Ahora, el Y tema en es, cuanto, a Mar del Plata, a eso sí, me quiero referir. bueno, Solamente ahora entonces voy, ahora sería voy. el empleo para Mar del Plata, no nos quedaría nada de la extracción del hidrocarburo. No, 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 eso no es así. ¿Cómo No, no, sería? no es así. Porque aparte de eso, lo que uno tiene es la cooperación social de parte de las operadoras. Esa operación social no tiene un porcentaje, ¿sí? Pero las operadoras que operan cerca de los lugares donde se desarrollan estos proyectos eh, tienen responsabilidad social y en su responsabilidad social dan aportes que son discrecionales, obviamente, no tienen la obligación de hacerlo, a las zonas donde se desarrollan. Por ejemplo, puede haber, no sé, Equinor o YPF que auspicie todas las plazas de Mar del Plata. O como yo quiero, a mí me gustaría ver es, no sé, que alguna operadora se encargue o haya un presupuesto que se encargue de tener todas las calles de Mar del Plata en buenas condiciones. No lo Ah, qué sé. Es interesante decir, sería, ¿no? pero eso es cooperación social. La cooperación social, por ejemplo, de ExxonMobil en el año 2017 en Estados Unidos fue de, no sé, creo que fueron 300 millones de dólares. Y Ajá. eso es, bueno, un 0.00001.17% de las utilidades que ellos pueden Ahora, llegar a el tener de toda tema, su operación. si es discrecional, esa palabra me preocupa, ¿no? Para que no quede en manos de los políticos y quede en manos de la sociedad. No, 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 no. Bueno, bueno, pero tenemos que entender cómo son las cosas. Entonces, hablemos de
¿qué pasa? Que es la pregunta que yo hago en muchas de mis charlas. ¿Qué es lo que pasa con ese dinero que va a tener, que va a tener el Estado Nacional? ¿Va a ser otra caja más para seguir gastando más de lo que nos entra? Exacto. O vamos a armar un fondo anticíclico o un fondo soberano como armó Noruega o como va a armar Guyana ahora? Ujú. Pero todo depende de la cantidad de hidrocarburos que tengamos. Si nosotros tenemos una producción de 200.000, 300.000 barriles por día offshore, que es bastante, y bueno, estamos hablando de, de una caja que seguramente, bueno, obviamente que va a haber que cuidarla, pero cuando estamos hablando ya 1 millón de barriles y demás, creo que tendremos que estar pensando en establecer un fondo anticíclico, un fondo soberano, ¿para qué? Para utilizarlo en las épocas de vaca flaca. Exacto, Pero eso exacto. ya son políticas a largo plazo y son temas, bueno, que eventualmente tendrá que definirlo el gobierno. Ojalá no sea una caja más para que no gasten más de lo que, de lo que les entra, ¿no? Exactamente. Diego Lamaquia, gracias por atendernos. Interesantísimo el tema. La vamos a seguir, por supuesto. En otro momentito lo llamamos. Sin ningún problema tenemos que seguir hablando sobre todo de la parte ambiental, que es algo que... Exactamente, exactamente. Es ¿no? algo que también nos ocupa y nos preocupa. Muchas gracias, Diego. No, no es nada, hasta luego, cuídese. Diego Lamaquia, ingeniero especialista en sistemas de producción de hidrocarburos costa afuera.